Un día estuve haciendo esta presentación en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme. Y cuando acabé la presentación, se acercó a mí un señor, 50 años más o menos, bien vestido. Se me acercó y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y le dije, sí, claro, ¿cómo no? Ya notaba que no me iba a decir algo bonito. No pasa nada, uno no espera que siempre estén ahí. No. Yo me senté a su lado y le escuché y lo primero que me dijo es, déjame que te diga una cosa. Se quedó mirando al infinito, me miró a la cara y me dijo, deja de perder el tiempo. Y dices, a ver, ¿por qué exactamente? Y me dijo, mira, es que tú hablas constantemente de que es necesario alcanzar a las personas que no creen, de que es necesario presentar el mensaje a las personas que no creen y déjame que te lo diga así. Las personas que no creen, déjalas. Vea por los cristianos. A los cristianos que no piensan como los adventistas, vea por ellos y háblales de Jesús porque es mucho más fácil. Te lo digo yo que vengo del mundo de los negocios. Y yo dije, hombre, visto así, claro, tiene sentido, ¿no? Y me recordó un poco, me recordó una experiencia y un sentimiento que tuve en mi primer destino, en Galicia, con mi querida iglesia de Ferrol. En Galicia hay ciertas partes en las que el paisaje es precioso. Y si no habéis estado, tenéis que ir, porque Galicia es una de las mejores zonas de España para ir, ya sea id en verano, porque en invierno os va a llover sí o sí, pero intentad ir en verano. Y resulta que hay zonas en las que la vegetación autóctona la han arrasado. ¿Por qué la han arrasado? Porque plantan eucalipto. ¿Y qué pasa con el eucalipto? Que crece más rápido, se vende antes y se gana más dinero. Entonces, muchos lugares, o ciertos lugares, hay muchos lugares que quedan aún autóctonos, pero muchos lugares lo que hacen es arrasar con la vegetación autóctona, plantan eucalipto porque crece antes, es más rápido y se gana mucho dinerito, que es lo que importa en el siglo XXI, ¿verdad? Claro, ventajas positivas, muchas, sobre todo si eres el dueño del campo, ¿no? Del terreno, porque sabes que vas a ir ganando dinerito plantando eucalipto. Pero claro, para el que le guste un paisaje bonito como el de Galicia, pues el eucalipto, primera, no es tan bonito. Y segunda, no deja crecer prácticamente en nada donde está plantado. Y yo ahora me pregunto, ¿no? Sí, claro, depende de cómo lo mires. Todo es perspectiva. Si miras y de repente te llevas los eucaliptos a la selva negra de Alemania y arrasas con la selva negra de Alemania y plantas todo eucalipto, pues también vamos a ganar más dinero. Pero ya no habrá selva negra. Si te vas a Valencia y arrasas con todos los matorrales que hay allí, porque no hay otra cosa que matorrales, tenemos zonas bonitas también en Valencia, pues lo mismo. Y ya de paso podríamos ir al Amazonas y arrasamos con todos los árboles del Amazonas y plantamos eucalipto, ¿verdad? Porque lo que importa es ganar dinero, ¿sí o no? Pero ahora seamos serios. No hay nada malo en plantar eucalipto y ganar dinero, pero ¿es esto a lo que Dios te ha llamado? ¿Con esto qué quiero decir? ¿Es necesario que tengamos iglesias que estén pensadas para alcanzar a personas cristianas? Sí. Pero ¿es necesario que tengamos iglesias que están pensadas y diseñadas para alcanzar a las personas que no creen porque piensan totalmente diferente? Y esto es lo que vas a descubrir entre hoy por la mañana y hoy por la tarde. También. Y este es el mensaje que yo quiero transmitirte. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil atraer a personas no cristianas? ¿Por qué es tan difícil? Piénsalo. Te voy a dar 10 segundos, muy poco tiempo, pero 10 segundos para que lo pienses. ¿Por qué es tan difícil mantener una conversación con alguien que no es cristiano, no tiene interés en serlo? ¿Por qué es tan difícil hablar de Jesús si para ti lo es todo? Estos son algunos datos importantes. Algunos datos importantes. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos con la estrategia de los eucaliptos, si seguimos con la estrategia de vamos donde hay más dinero, vamos a pescar donde hay peces que van a picar, España está aquí. Países que se identifican, jóvenes europeos entre 16 y 29 años que se identifican como no teniendo religión. Tú dices, bueno, España no estamos ahí, estamos media tabla, como el Valencia en los últimos años, no pasa nada, estamos ahí. Ni para arriba ni para abajo. 55% de nuestros jóvenes entre 16 y 29 años no tienen religión, no les interesa la religión, les da igual la indiferencia. Y esto va subiendo, porque esto ya es de hace 2 o 3 años que lo busqué. Esto va subiendo como lo vimos ayer. Pero estos son todos los países europeos. A nosotros lo que nos preocupa es España. Pero realmente estamos ante una situación en la que la gente cada vez más
pasa de todo. Estas son las previsiones. Y con esto acabo los datos de esta mañana. No voy a dar la chapa con datos. Pero estos son los datos de esta mañana. Las previsiones para 2050 es que los cristianos alrededor del mundo perdamos 66 millones de personas. ¿Sabes dónde se encuentra la mayoría de esas 66 millones de personas que van a abandonar el cristianismo? En Europa. ¿Y sabes qué es lo que va a aumentar? Gente que pasa de la religión, gente que pasa de Dios. Claro, cuando tú ves estos datos, yo no sé qué te provoca a ti, a lo mejor a ti te da igual. Y puede ser, porque me he encontrado con mucha gente como este señor que le da igual. Pero a mí me provoca ansiedad. Porque claro, yo recuerdo cuando leo la Biblia y a toda nación, tribu, lengua y pueblo y predicaréis este mensaje. Y yo digo, pero ¿cómo? Si cada vez es más difícil, si cada vez es más complicado, ¿cómo se supone que yo tengo que aceptar la existencia, ¿no?, de la iglesia que está hecha para ser luz a todas las naciones, a toda la gente? Y nosotros cada vez lo tenemos más difícil. Pero basta de tristeza. Vamos a intentar ponerle solución o al menos pensar. Yo no digo, a día de hoy, yo no vengo con una solución debajo del brazo, ¿eh? No la tengo. O sea, a día de hoy sigo rompiéndome la cabeza, sigo encontrando principios que pueden ser válidos, pero no hay bueno, creo que con Jesús nunca hay un protocolo en el que todo funciona. Secularismo y la iglesia adventista. Yo no sé si te has dado cuenta, pero es curioso la cronología paralela entre el secularismo, ¿no?, el abandono de la institución religiosa, el abandono de incluso la creencia en Dios y el crecimiento del adventismo. El gran chasco, como todos lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, la iglesia adventista, que no existía entonces, pero había un movimiento milerita que creía que Cristo iba a venir por segunda vez en 1844. 1844 no vino y todo el mundo dijo, uy, qué mal todo esto. Había gente que lo había vendido todo, había gente que lo había apostado todo a 1844. Y ahora se van a reír de mí, se están riendo de mí. Somos un fiasco como movimiento. De ahí un pequeño grupo, cada grupo se fue para un lado. Pero nos interesa un pequeño grupo. Ese pequeño grupo siguió estudiando la Biblia y formó la iglesia adventista, que luego lo vamos a ver. Pero fíjate, 1844, 1848, ¿qué pasa en 1848? Se publica el manifiesto comunista. Karl Marx y Engels publican el manifiesto comunista. Es una de las bases del ateísmo. Es uno de los documentos fundacionales de todo este pensamiento filosófico que deja de lado a Dios. Entre otros, muchos autores y muchos otros filósofos. Pero fíjate, en 1859, el origen de las especies. Yo creo que sabes quién lo publicó, ¿verdad? ¿Quién lo publicó? Darwin, muy bien. He oído a alguno que ha dicho Francisco, no, Darwin. El origen de las especies, 1859. ¿Y qué pasa 4 años después? La organización oficial de la Iglesia Adventista. Es decir, tú fíjate, qué curioso, ¿eh? O sea, yo no soy un friki de las fechas ni de las casualidades, pero fíjate que mientras en Estados Unidos la Iglesia Adventista estaba surgiendo un fervor de la segunda venida de Cristo y la gente estaba creciendo, ¿no?, el cristianismo, en Europa empezaba a germinar el rechazo a Dios. Curioso, ¿eh? Porque y esto está grabado, pero no pasa nada. Nuestra iglesia nace en Estados Unidos, pero nosotros estamos en Europa. En Estados Unidos se piensa de una manera diferente, se sueña, se tiene esa pasión, esa motivación. Es posible porque la gente se bautiza, avanza. Pero mientras en Europa estábamos, que ya había cada vez más voces autorizadas cogiendo a Dios y sacándolo de la esfera pública de la vida. Sacándolo de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, de cualquier aspecto de la vida pública. Caminos paralelos, pero totalmente diferente. Así que la iglesia en Europa no puede ser igual que la iglesia en Estados Unidos. La iglesia en España no puede ser igual que la iglesia en Francia y somos vecinos, o que la iglesia en Portugal. Hemos tenido una historia diferente, una realidad diferente. Tenemos que encontrar nuestro camino. Pero fíjate, esto es algo que ya hablaremos esta tarde, pero fíjate que el camino continúa Nietzsche, o como te guste pronunciarlo, porque yo no sé alemán. 1882. ¿Qué dice él? Todo el mundo se queda con su frase, que yo creo que la sabes. Venga, ¿qué dijo él? Dios ha muerto, pero no se queda ahí, porque él continúa y dice, lo hemos matado. Nosotros nos tenemos que independizar de esa idea de Dios en la que dependemos constantemente de un Dios que nos dice todo lo que tenemos que hacer constantemente.
Él propone una sociedad que se desembarace de Dios, que se quite a Dios de en medio. 1888. Tenemos uno de los congresos que marca totalmente la historia del adventismo. Y muchos de vosotros aquí sentados, sobre todo si sois jóvenes, creo que no tenéis ni la más mínima idea de lo que estoy hablando ahora mismo. No tenéis ni idea de qué es Minneapolis. Algunos pensarán que es un circuito de Fórmula 1. Es lo único que les sonará. Pero si os interesa realmente un poco de la historia de la Iglesia Adventista, yo soy un poco friki de la historia, 1888 es una fecha importante. Para algunos fue el giro erróneo de la Iglesia Adventista, para otros fue el giro divino de la Iglesia Adventista. No me preguntes mi opinión, por favor. Vamos a hablar de contextualización. Y déjame que te cuente una historia para ilustrarlo. ¿Qué es la contextualización y por qué creo que la necesitamos? Había una vez un joven misionero. Tú seguramente misionero solo te suena a eso que leíamos cuando éramos pequeños antes de la escuela sabática. No sé si se sigue haciendo en algunas iglesias. Y te cuentan historias del lejano oriente, de cualquier país menos el tuyo. Historias de gente que lo arriesga todo, que tiene grandes milagros en su vida. Pues el caso es que este misionero era americano. Era un tío americano de unos 20, 21 años, joven, porque ya aún se estila esto de irte a otro país e intentar hacer algo. Y el tío era un tío así, americano, guapo, 1,90 m, rubio, ojos azules, súper fuerte. O sea, como el guapo castellano, pero en americano, ¿vale? El típico americano de las películas. Y entonces él se iba a Perú. A Perú, a un poblado donde había unas iglesias, pero era un poblado apartado. Y él, su español, iba a decir una broma política, pero mejor me la callo, que el ambiente está muy crispado. Su español era muy, pero que muy limitado, ¿de acuerdo? Así que él fue a su pastor y le dijo, oye, pastor, tú sabes que yo me voy a ir a Perú de misionero y necesito que me des algunos consejos porque es mi primera vez fuera de Estados Unidos, no entiendo mucho español, no he ido nunca a una iglesia en Perú y no quiero desentonar porque ya físicamente ya voy a desentonar. Y el pastor le dijo, tú no te preocupes, casi todas las iglesias tienen el mismo funcionamiento, así que tú lo que tienes que hacer es no llamar la atención, tú calladito, tú sentadito, observas a tu persona que está a tu derecha y haces completamente y exactamente lo mismo que la otra persona está haciendo y ningún problema. Que se arrodilla, te arrodillas. Que se pone de pie, que canta, tararea. Así que el chico dijo, pues fácil, ¿no? ¿Quién no sabe copiar al que tiene al lado si nos lo pasamos haciendo toda la vida, copiando a los demás? Pues dice, pues lo voy a hacer. Total, que el chico llega a Perú, llegan al aeropuerto, lo recogen, va a la iglesia el sábado tranquilamente, nada más entrar por la puerta el sábado, todas las miradas sobre él, claro. Chico, 1,90 m, guapo, rubio. Bueno, a lo mejor, no sé, en los países nórdicos le gusta al revés, le gustan los chicos bajitos, morenos y tal, pero llamaba la atención, ¿no? Un chico diferente, entonces todas las miradas sobre él. El chico se sienta en primera fila al lado de un hombre, estaba al lado, justo a su lado, un hombre. Total, que el chico está sentado, esperando, intenta saludar en el poco español que sabe al chico que tiene al lado, al señor que tiene al lado, y de repente se da cuenta de que el señor resuena la música y el señor se pone de pie. Entonces él intuye, claro, él sabe de qué va esto, todos sabemos de qué va esto, aparece una pantalla y entonces, ¿qué pasa? Unas letras y empieza a tararear porque la melodía le suena, la letra no puede pronunciarla, pero la melodía le suena. Acaba la música, el hombre se arrodilla, él se arrodilla, escucha que el pastor está diciendo algo en lenguas, pero no lo entiende porque no sabe español, todo bien. Se sienta y él se sienta. Y así transcurrió la mañana, arriba, abajo, de rodillas, pim, pam, pum, protocolo, pa. Todo bien. Él iba copiando todo lo que el señor a su lado estaba haciendo. Y de repente el chico estaba distraído, estaba así con el móvil, escribiéndole un WhatsApp a su madre, no, porque no tenía novia en esos momentos, pero le estaba escribiendo a su madre. Y entonces estaba despistado y de repente ve que el señor de su derecha se levanta. Y entonces el chico dice, ups, ay, y se levanta. Y en ese momento en el que se levanta, se oye un murmullo generalizado por toda la iglesia. Todo el mundo empieza a murmurar. Entonces el chico no entiende qué está pasando, ve que el pastor de repente le cambia la cara, de una cara de alegría a una cara de miedo aterrador. Y mientras el pastor baja como si fuera un rayo hacia donde está el chico en primera fila, él se da la vuelta
y se da cuenta de que el hombre que está a su lado y él son los únicos que están de pie. Entonces el pastor, en un inglés un poco así roto, le pregunta, oye, perdona, tú mucho español no sabes, ¿verdad? Y me dice, no entiendo ni una palabra de español. Y hace, madre mía, ¿ahora cómo soluciono esto? Dice, mira, te explico. Es que hoy es la presentación del bebé que está a tu lado y le hemos pedido al padre de la criatura que se ponga de pie. Contextualización, querido amigo. Esto que puede ser muy gracioso pasa constantemente cuando vas a un país donde no conoces el idioma, donde la cultura es diferente. Y yo te podría contar muchas historias personales de países donde la cultura era diferente y he metido la pata muchas veces, especialmente en la India y en otros lugares. Contextualización. Es necesario hablar el mensaje de la gente para alcanzar y conectar con la gente del lugar. Y ahora déjame que te haga esta pregunta. ¿Es necesario que tú, que hablas español, que vives aquí, es necesario que tú contextualices el mensaje de la Biblia para la gente en España? ¿Es necesario que tú, incluso siendo a lo mejor español, habiendo nacido aquí de generaciones español, hablando español o valenciano o catalán o gallego de tu tierra, es necesario que tú contextualices el mensaje de la Biblia en tu lengua materna para aquellos que han nacido aquí también? Es necesario. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que ves aquí? A ver, una discusión teológica no necesitáis tener, ¿no? O sea, quiero decir, no es una pregunta trampa. ¿Qué veis aquí? Un cachorro, muy bien. Digo, madre mía, pues entonces no sigo ya la presentación, acabo aquí. Son cachorros. Muy bien, cachorritos, monos, estos... Yo no soy muy experto en perro, pero creo que son labradores, ¿no? O lo que sea, da igual. El caso es que son cachorritos y todos ¿no? Como nos ponemos tiernos cuando vemos estas cositas. A todos nos gustaría tener uno de estos, hasta que hay que sacarlo a pasear 4 veces al día y que hagan pis y caca y todo eso. Pero nos encanta. ¿Qué hacemos en... Ya no voy a decir otros lugares, pero en España. ¿Qué hacemos en España con ellos? Los cuidamos, ¿verdad? Nos hacen compañía. Los queremos. Algunos los tratan como a un hijo. Otros los tratan mejor que a un hijo. Esto es lo que hacemos con los cachorritos, con los perritos en España, ¿verdad? También en otros lugares, también, por supuesto. En Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa. En muchos lugares hacemos lo mismo con los perros. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué hacen con los perros en ciertas partes de Vietnam o todo Vietnam? ¿O en China, ciertas partes de China? Hay ciertas partes de China que se lo comen todo, ¿eh? Pero esta es mi pregunta. ¿Pero un perro no es un perro? Pero lo que hacemos aquí con los perros, la manera en la que culturalmente nos relacionamos con los perros es diferente de lo que en algunas partes de China se relacionan con ellos. Pero es el mismo animal. Es un can, es un perrito. Pero el uso es diferente. ¿Qué es esto? Algunos ya dicen el plato directamente, ternera. Ternera a la plancha. Aquí ya tú ya empiezas a ver quién es vegetariano de quién no. El que es vegetariano dice esto es una vaca. El que no es vegetariano dice esto es ternera. Pero una vaca es una vaca y aquí, bueno, ahora menos, es verdad, ¿eh? Por ejemplo, en Madrid hay mucho crecimiento de la cultura vegana, ¿no? Y cada vez hay menos gente que se come estos animales, pero en Europa, históricamente, en todo Occidente, más o menos, este animal, ¿para qué lo usamos? Aparte de para otras cosas, pero sobre todo, para comer. Pero, ¿cómo se relacionan con este animal en la India? Es flipante. O sea, yo he visto en la India que les tapan con mantitas y todo, como tú haces con tu gato, con tu perro. Ellos lo hacen en la India, una vaca ahí por la... Es verdad, están delgaduchas y yo no sé qué comen, porque es que son huesos con patas. Pero, igual porque como no se las quieren comer, no las alimentan mucho. Pero el caso es que son sagradas prácticamente, son sagradas. Las vacas paran el tráfico, las vacas nadie les molesta. Y fíjate, es una vaca, ¿no? Es un mamífero, es un animal y es el mismo.
El de la India está un poco más empanado. El de aquí está acostumbrado a que como te descuides te matan. Pero es una vaca. Sin embargo, la manera en la que nos relacionamos con la vaca es diferente en España de la India. Es tan difícil entender que la manera en la que yo me relaciono con la idea de Dios, de la religión, de la Biblia, la idea de Jesús y de la Iglesia, entiendo que pueda ser diferente que aquellos no cristianos que, aunque hayan nacido en mi mismo país, no creen en Dios. No es tan difícil, ¿no? Piensa, cuando cada vez que te escuches esta pregunta, piensa en las vacas y en los perros. No es tan difícil encontrar gente que por su cultura, su cosmovisión, sus experiencias en la vida, deciden relacionarse con Dios de una manera diferente que tú. Y cuando tú compartes tu fe, es necesario que lo sepas. Porque yo no voy a la India a pegarle palos a las vacas. Bueno, tampoco lo hago en España, ¿no? Pero no lo haría. Tampoco iría a los puestos de mercado de algunos lugares de China y pediría perro para comer. Fíjate lo que dice Pablo. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y yo creo que este es un problema que muchos de nosotros no lo hemos reflexionado mucho, y déjame que sea repetitivo en cuanto a esto. Déjame que te lo lea otra vez. Pablo dice, Pablo es el que fue a por gente que no creía en el Dios de los judíos, porque la iglesia sobre todo estaba creciendo con judíos. Porque para los judíos era semifácil, y digo semifácil porque tenían muchos problemas. Era semifácil porque creer en Jesús era la continuación de su Dios. Era la continuación, como igual nosotros creemos hoy. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y creemos que el cristianismo es simplemente la continuación de la propuesta del Dios de la Biblia para la humanidad. Pero para los griegos, que no creían en ninguno de estos versículos, que no creían en ninguno de lo que pone en este libro, no era tan fácil. Y Pablo asume la responsabilidad, la crítica, la presión, la persecución de ir a por aquellos que la iglesia que está naciendo ignora. Porque hay que ir a por los judíos. Y Pablo, describiendo sus métodos, describiendo la manera en la que él va a por aquellos que no creen de la manera en la que los judíos de su tiempo o primeros cristianos creen, lo describe así. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. A mí me gustaría que recalcaras un poco esto. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es hacer una iglesia para satisfacer mis necesidades porque no me gusta la iglesia donde estoy. El propósito de Pablo es: quiero salvar, quiero ir a por la gente. Y por eso me adapto, me contextualizo al lugar donde me encuentro. Así que esto no va de que cada uno se cree su chiringuito. Para eso ya hay muchos gobiernos que lo hacen. Esto va de que tú seas capaz de sacrificar tu zona de confort para buscar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Jesús en su idioma, no en el tuyo. Fíjate lo que dice Ellen White. La gente de cada país tiene sus propias características peculiares y distintivas, y es necesario que los hombres, y si me permites añado, y las mujeres, sepan adaptarse a las ideas peculiares de los habitantes. Madre mía, cómo se nota que era 1800 y pico, ¿eh? E introducir, porque es muy larga la frase, e introducir de tal manera la verdad que puedan hacerles bien. Te lo he subrayado, para los de atención dispersa, que os dura 8 segundos. Todos tenemos características peculiares y distintivas, todos. Tú puedes decir, no, yo soy muy de aquí y mucho de aquí. No, tú tienes tus características distintivas y peculiares, y hay cosas que por tu cultura, por tu educación, por tu familia, tienes características peculiares y distintivas diferentes a incluso los que viven en el barrio de enfrente. Y si no, que se lo pregunten a los del Atleti y a los del Real Madrid. Misma ciudad, distintos equipos, distinta manera de ver el mundo. Algunos diréis, unos son ganadores y otros perdedores, pero yo no me voy a meter en ese debate. Es necesario que nos adaptemos y que introduzcamos, ¿qué dice? Introducir la verdad de tal manera que pueda hacerles bien. ¿Esto qué quiere decir?
Buah, esto es lo más importante. Yo, si queréis, me siento y me callo. Lo más importante de esto es que no basta con que yo pronuncie un mensaje. Que predicar a Jesús no es yo suelto lo que me da la gana por la boca y el que quiera recoger el mensaje ahí lo tiene. No. La comunicación se completa, se cierra cuando el mensaje es comprendido y ha hecho un bien en las personas que me están escuchando. Esto cambia, ¿no? Ahora déjame que te diga una cosa, una pregunta. No tienes que responder, solo piénsala para ti. La manera en la que tú predicas el mensaje, la manera en la que tú vives tu cultura del reino de Dios, tu cultura de la propuesta de Jesús, ¿es consciente de estas necesidades peculiares y distintivas y eres capaz de adaptarte para introducir algo que les hace bien a los demás? ¿O planteas un contrato en el que o aceptas o rechazas y si rechazas ya te apañarás? Ellen White, deben ser capaces de comprender sus necesidades y hacerles frente. Ellen White no dice, debes ser capaces de comprender tus necesidades. Debes ser capaz de comprender sus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando las necesidades de una persona son totalmente distintas a mis necesidades? ¿Qué pasa cuando las necesidades de una persona, la cosmovisión de una persona, la cultura de una persona es contraria incluso a mi fe? Complicado, ¿eh? Por eso es tan difícil. Otra cita más. Educación cristiana. A medida que se vaya entrando en un campo tras otro, nuevos métodos y nuevos planes surgirán de las nuevas circunstancias. Nuevos pensamientos vendrán con los nuevos obreros que se entreguen a la obra. A medida que busquen al Señor por ayuda, Él se comunicará con ellos. Recibirán planes formulados por el Señor mismo. Esto lo dice ella hace unos cuantos años. Y antiguamente todo el mundo estaba cerrado en su cajita. Los valencianos en Valencia, los catalanes en Cataluña, los madrileños en Madrid y los vascos en el País Vasco. Pero hoy hay gente de todos los lados, en todos los lados. Así que entrar en un nuevo campo no significa pensar geográficamente, porque muchas veces pensamos así. Significa entrar en un campo de diferente pensamiento. Así que tú puedes tener 25 iglesias en Valencia. Pero si las 25 iglesias no están teniendo en cuenta la sensibilidad de la gente postcristiana que no cree, la iglesia adventista aún no ha entrado en el campo postcristiano en Valencia. Y lo mejor de todo es que necesitamos nuevos planes, nuevos métodos, nuevos pensamientos que se comunicarán. Seguimos creyendo, Ellen White seguía creyendo que Dios sigue inspirando hoy para que tú lleves a cabo planes. Porque la iglesia es soberana. Podría tener 1.000.000 de citas, bueno, 1.000.000 me he exagerado, pero es que mi padre es de Málaga, pero deben introducirse nuevos métodos. Tengo muchas citas, deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en el que vivimos. El evangelismo, ¿tú sabes en qué año escribe esto Ellen White? Hace más de un siglo. Ellen White escribe esto hace más de un siglo y ella ya tenía en mente que debemos despertar a las necesidades de ese tiempo. ¿Quieres que enumeremos una a una todas las cosas que existen hoy que en tiempos de Ellen White no existían? No hace falta, ¿no? Pero ella ya decía, hay que despertar a las necesidades de ese tiempo. Déjame que te haga una pregunta y tampoco la respondas, solo para ti. ¿Crees que en el siglo XXI, año 2024, hemos despertado como iglesia las necesidades de la gente hoy? He dicho que respondas para ti. McDonald's. ¿Por qué te hablo de McDonald's? Yo sé que a muchos de vosotros os gusta ir a McDonald's, ¿vale? Y McDonald's es un restaurante que todos sabemos lo que es. Comida rápida, pim, pam, pum, en menos de 10 minutos, a no ser que la persona que te ha atendido haya perdido tu pedido, te atiende, en menos de 10 minutos tienes tu comida, tu menú. Hay algo curioso con McDonald's. Tú vas a Estados Unidos y hasta donde yo sé y donde yo he ido, tiene opción vegetariana. Vas a Ginebra, yo recuerdo cuando estudié en la facultad de Colón hace 15 o 17 años ya, y en el McDonald's de Ginebra había hamburguesa vegetariana. Vete a cualquier McDonald's de España y pide una hamburguesa vegetariana. No la hay. No la hay. No les interesa. Burger King, vegetariano. KFC han puesto vegetariano. Cualquier empresa hoy, seguramente tú sepas alguna que no, pero cualquier franquicia de comida rápida hoy en España tiene comida vegetariana. McDonald's, ¡puf! ¿Para qué?
Que en Madrid hay un montón de gente que cada vez es más vegana, cada vez hay un movimiento vegano más grande, a McDonald's le da igual, porque sigue vendiendo carne o algo que parece carne. Pregunta, ¿estamos siguiendo la estrategia de McDonald's? No importa lo que pase a mi alrededor, yo sigo vendiendo carne. No importa que el mundo a mi alrededor se haya hecho vegano, yo no adapto mi hamburguesa es de carne. Necesitamos vender hamburguesas vegetarianas también. Estudio de caso 1. Déjame que vayamos ya a la Biblia de lleno, ¿vale? Vamos a ver dos personajes. Mismo método, pero dos personajes diferentes. Pedro y Pablo, ¿de acuerdo? En el primero es Pedro. Y en Hechos 2:14 tienes la historia de Pedro. Pedro está en Jerusalén y está rodeado de personas. Y Pedro se pone en pie y empieza a hablar a toda su audiencia, a todos los que le están escuchando. Y Pedro dice lo siguiente: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y ahora yo tengo unas preguntas para ti. Vamos a hacerlo esto un poco interactivo. ¿Quién es Pedro? Pedro es un judío. Pedro es no solo amigo de Jesús, seguidor de Jesús, sino que es judío, de nacionalidad judía y de creencia judía. ¿Y Pedro a quién se está dirigiendo? A los varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén, que se han convertido al judaísmo porque están ahí escuchando un mensaje acerca de la fe que les interesa. Esto podría ser un sábado por la mañana en cualquier iglesia adventista. Una persona que habla a personas que creen y sirve de crecimiento. ¿Qué podría haber usado Pedro para conectar con los judíos? Elementos que Pedro podía haber citado, mencionado, para conectar con los judíos. ¿Lo decimos? La creación, el sábado, el santuario, el éxodo, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, la esclavitud, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, Saúl, Salomón, David, todos los reyes. ¿Seguimos? Levítico 11. La alimentación. Toda la ley del Pentateuco. Pedro podía haber estado semanas dirigiéndose a los judíos. ¿Por qué? Porque parto de una base que no es necesario ni que la predique. No es necesario, pensamos igual. Y fíjate, después de que Pedro conecta a lo largo de Hechos 2 con su audiencia, porque está hablando su idioma, está tomando los puntos en común, está teniendo los puentes que les une culturalmente en cuanto a manera de pensar, en su cosmovisión, ¿qué hace Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y no te olvides de que encima Jesús no había sido un desconocido para esta gente. Esta gente que vivía en Jerusalén, que eran judíos, Jesús había sido un fenómeno, un fenómeno social. Jesús había sido un fenómeno social a lo largo de todo el territorio de Israel. Así que fíjate lo que está haciendo Pedro. Pedro está conectando en el idioma con las características peculiares y distintivas de los judíos del siglo I para acabar con no alguien desconocido, pero sí alguien que puede ser conflictivo para ellos, que es Jesús de Nazaret. Y muchos judíos no creyeron. Tampoco penséis que ahora todo Israel se convirtió al cristianismo. Pero muchos judíos dijeron: tienes razón, Jesús es el Mesías, es Dios. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Pero cuál ha sido el método? Yo hablo contigo de lo que nos une, de lo que tenemos en común. Solo al final introduzco el elemento diferente. ¿Cómo he visto yo a mucha gente presentar su fe? Oye, me he dado cuenta que tú nunca comes bacon ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no comes bacon? ¿No te gusta bacon? Si el bacon está bueno, está rico. Si el bacon se lo come todo el mundo aquí en España. No, mira, es que yo no como bacon porque soy adventista.
Ah, ¿en qué? Adventista. ¿Y eso qué es? Bueno, a ver cómo te lo explico. Y aquí empieza. Mira, los adventistas no comemos cerdo, no comemos marisco, los adventistas no trabajamos en sábado, los adventistas no adoramos imágenes, porque claro, es que todos los cristianos adoran imágenes y es que las imágenes son falsas, no adoramos imágenes. Y empezamos con toda la retahíla de lo que no hacemos o hacemos que nos diferencia de otros cristianos, porque lo que nos preocupa es lo que nos diferencia de la gente. Y ahora intenta ponerte tú del otro lado. Cuando una persona te está diciendo una lista de todo lo que es diferente a ti, inconscientemente está diciendo, pues vale, igual es que tú y yo tenemos que estar muy lejos, porque si solo me estás diciendo lo que eres diferente a mí, a lo mejor es que no te interesa en nada lo que tú y yo podemos tener en común. Y yo he visto a muchos jóvenes hacer esto. Es más, te voy a confesar aquí, estamos de confesión. Yo, de joven, muchas veces hice esto. Y luego me di cuenta y dije, ¿pero qué estás haciendo? Mira lo que hace Pablo. Estudio caso 2. Claro, Pedro puede ser medio fácil, ¿no? Pedro es venir a un congreso de jóvenes o a un congreso de la iglesia adventista y hablar de Dios. A ver, yo no voy a decir que sea fácil, pero hay muchas cosas que yo no tengo que explicar, ¿a qué no? Si yo digo justificación por la fe, pues el 76% de los que estáis aquí entendéis lo que significa. El otro no es que no lo entienda, es que piensa que es lo contrario, pero si yo digo palabras como, yo digo 1844, el gran chasco, y si eres adventista sabes de lo que estoy hablando. Pero la gente que está aquí sirviendo ahora en la cafetería va a entender lo que quiero decir si yo digo justificación por la fe. ¿Va a entender lo que yo quiero decir si digo muchas de las cosas que nosotros hablamos y damos por hecho? Fíjate Pablo, porque Pablo lo tiene más complicado que Pedro. Pablo no se va a un campamento de la iglesia adventista. Pablo está puesto en medio del areópago, en pie, y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Otra preguntita, ¿quién es Pablo? Es judío, es ciudadano romano, pero es judío, mentalidad judía, criado a los pies de maestros judíos. También ha sido enseñado en la ley romana, ha sido enseñado en la lengua griega, pero Pablo, su mentalidad, su religión, que perseguía a cristianos para el Sanedrín. Quiero decir, que igual Pablo era más judío que Pedro. Sin embargo, la audiencia de Pablo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que Pablo se está dirigiendo? Son gente que no cree, gente con la que Pablo no podía haber dicho, oye, el sábado te interesa, oye, el estado de los muertos, oye, la creación en 7 días. Todos esos puntos que tú ahora mismo podrías pensar de tu fe, Pablo no tenía ni uno. Ni uno. Y Pablo podía haber empezado con un discurso distintivo. No, yo creo en esto y esto, vosotros no creéis en nada y estáis perdidos. Pablo podía haber ido así por la vida, pero Pablo utiliza el mismo método que Pedro y es puntos en común. ¿Qué tiene Pedro y Pablo, concretamente ahora Pablo, en común con los atenienses? Vuestra religión y mi religión no se parecen absolutamente en nada. Pero el único punto que tengo en común contigo es que los dos somos muy religiosos a nuestra manera. Y Pablo es educado, no invasivo, no ofensivo, y se toma la molestia de decir y de alabar la religiosidad de la gente a la que se está dirigiendo. Pablo continúa. Pablo insiste en transmitir que él se ha esforzado en observar, en mirar, en estudiar, en conocer tu cultura. No hay mejor manera de mostrar aprecio que el interés por tu cultura. Queridos amigos, no hay mayor aprecio que mostrar interés por la cultura de la persona a la que le quieres hablar de Jesús. Estés en Valencia, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla o en Coruña. No hay nada mejor como mostrar interés y conocer la cultura y llegar a amar la cultura de las personas.
del lugar en el que te encuentras. Si no hacemos eso como iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de personas, si no hacemos eso como personas, las personas nos van a ver como el que te llama de Yastel o de Iberdrola para venderte un nuevo producto. Solo quiero venderte algo. Tú no me interesas, me interesa tu dinero. Me interesa hacerte cliente. Pablo hace algo muy complicado. Pablo incluso toma un elemento de la religión que muchos denominarían pagana, que es pagana, ¿no? Y pagana suena muy mal. Aunque no sepas lo que es pagano, pagano suena muy mal. Toma un elemento de esa religión que es contraria a lo que Pablo viene a proponer y Pablo se aventura, se atreve. Y de Pablo hablaremos más mañana. Yo sé que algunos no vendréis mañana, pero Pablo es increíble. Pablo hace más cosas, mañana lo vemos. Pero Pablo toma un elemento de la religión que es contraria a la Biblia y dice, yo te vengo a hablar de ese Dios que tú estás adorando. Ahora te pregunto yo, ¿cómo verías tú que tu pastor fuera a una religión, a una persona no creyente y que el objeto que más deseara, lo que más deseara esa persona, el pastor dijera, yo vengo a hablarte de eso. No vengo a hablarte de todo el mensaje, vengo a hablarte de eso. ¿Cuántos de vosotros pensaríais que es ecuménico, sincretista, falto a la verdad, caminando por aguas turbulentas, faltando a la verdad? Pero Pablo lo hace porque quiere presentarles a Jesús. Ahora bien, si no sabes cómo acaba la historia, ya te lo digo yo. ¿Cómo acaba la historia de Pedro? Miles bautizándose, venga. Pero claro, te olvidas de que había mucho en común. Había muchísimo en común. Cuando tú vas a un cristiano y le intentas hablar del mensaje tan potente que tenemos como iglesia aquí, y tú vas a un cristiano, ya no tienes que justificar que este libro es inspirado. Ya no tienes que justificar que lo que pone en este libro es la palabra de Dios. Ya no tienes que justificar la existencia de Dios. No tienes que justificar que Cristo vino a morir por nosotros. No tienes que justificar cosas que se dan por hecho, porque es cristiano. Solo tienes que presentarle aquello que aún no conoce. Pero ¿cómo lo haces con una persona que no cree que este libro sea inspirado? ¿Cómo lo haces con una persona que cree que este libro es manipulado? ¿Cómo lo haces con una persona que cree que la religión es un invento del ser humano? ¿Cómo lo haces? ¿Con el mismo método? Por eso Pedro se bautizan miles. ¿Con Pablo cuánta gente decide seguir a Jesús? Muy poquitos. Mucha gente dirá, ¿ves? El método de Pedro funciona mejor. No, el método es el mismo. Lo que cambia es la audiencia. Y Pablo, por mucho que se preocupa de cambiar, al final el éxito siempre es menor. Y si como iglesia condenamos cualquier intento de intentar alcanzar a las personas que no creen basado en el éxito que tienen comparado con las iniciativas que se hacen para alcanzar a cristianos, nos estamos pegando un tiro como iglesia en el pie. Porque no fuimos llamados a alcanzar a ciertas personas. Fuimos llamados a transmitir, expresar nuestra fe a todo el mundo e intentar hablarles de Jesús a todo el mundo. Déjame que te lo diga, y ya queda poquito. 1 Corintios 1:22, Pablo lo tiene muy claro, dice, los judíos piden milagros, pero los griegos buscan sabiduría. Pablo era muy consciente de que las necesidades de los judíos eran unas y las necesidades de los griegos eran otras. Y esto lo vemos. Vivimos en un país que es muy diverso. Las necesidades de una gente no son las necesidades de otra gente. Y nosotros necesitamos encontrar las maneras para presentar el mensaje. Ahora bien, déjame que te lo diga desde un punto de vista empresarial. Que no tiene nada que ver esto con una empresa. Pero déjame que te lo diga desde un punto de vista empresarial. Y recurro al ejemplo de McDonald's. Nosotros estamos vendiendo carne de ternera a personas vegetarianas. Cuando tú quieres ofrecer a Jesús a las personas que no creen, estás ofreciendo algo que a la gente no le interesa. Por eso no basta con presentarlo. Ellen White dice que tenemos que preparar el terreno. Y la parábola del sembrador también lo dice, hay que preparar el terreno antes de sembrar. Porque empresarialmente, si tú fueras empresario, esta empresa no tiene sentido. Quiero vender un producto que no tiene clientela. Ese es el desafío que tenemos. Por eso mucha gente abandona
cualquier intento por intentar alcanzar al secular, porque es muy frustrante. Pero déjame que acabe con el último punto. Te lo prometo, Samu, que es el último. Déjame que haga un recorrido sociológico a lo largo de los siglos de la Iglesia Adventista, ¿de acuerdo? A lo mejor esto nos ayuda a comprenderlo un poco más. Cuando nuestra iglesia nació en 1863, en el siglo XIX, nació en Estados Unidos y la mayoría de la población en Estados Unidos en ese siglo, después de 2 despertares religiosos, que fueron brutales, que fueron socialmente, sacudieron los cimientos de la sociedad norteamericana, la sociedad que se encuentran los primeros adventistas, ya para empezar, todos venían de una denominación cristiana y eran practicantes de ir a misa todos los domingos o de ir a la iglesia todos los domingos. Entonces, la audiencia, pensad ahora en Pedro y en Pablo, la audiencia que nuestros pioneros, ¿no? James White, Ellen White, Joseph Bates, todos estos se encontraron eran cristianos religiosos practicantes, 99%. Cuando ellos venían con el mensaje adventista, ellos venían a cristianos que iban cada domingo a la iglesia, que eran practicantes, que Jesús estaba en su corazón, que la Biblia era su guía. No todos eran buenos, pero al menos esta era la cultura. En aquella época la gente, en la Norteamérica del siglo XIX, la gente buscaba a Cristo y la verdad bíblica. En los despertares religiosos, que esto a ti te suena mucho a cuento de hadas en el siglo XXI en Europa, pero ahí la gente, la sociedad, todo giraba en torno a Cristo y la verdad bíblica. Cuando en Europa ya se había sacado a Dios de la esfera de la educación, de la esfera de la sociedad, en Estados Unidos Dios seguía estando en el corazón de la institución, en el corazón, incluso políticamente. La gente buscaba a Cristo y la verdad bíblica. Había un hambre y una sed de la Biblia. En segundo lugar, buscaban una pertenencia, ¿no? Un lugar en el que encontrarme con personas que creen y piensan como yo y tienen la misma esperanza. Y una vez esto estaba satisfecho, el propósito era la segunda venida, que en algunos casos es incluso complicado por los despertares religiosos. 1844 la gente esperaba. Y no eran adventistas, era el movimiento, pero no era la iglesia adventista. Con lo cual, lo que la iglesia adventista planteaba, conectaba, o como decir los jóvenes hoy, hacía match totalmente con lo que la sociedad buscaba. Era una historia de amor muy bonita, porque la iglesia adventista venía a traer lo que la sociedad necesitaba. Pero estamos hablando del siglo XIX, amigo y amiga. Cambia, siglo XX. La población cambia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, provoca un caos, una fragmentación en la mentalidad y en la cosmovisión de la sociedad, especialmente en Europa, porque las 2 guerras se producen por todo el mundo, pero donde más daño se hizo fue en Europa. La gente deja de ser religiosa, deja de ir cada domingo a misa, deja de ir cada domingo a la iglesia protestante, ya empiezan a ser espirituales. Sí, yo creo en Dios, como hay muchos hoy, no. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Cojo esto de aquí, esto de allá, Dios es importante cuando lo paso mal, cuando lo paso bien, no. Entonces esta era la población, especialmente en Europa, siglo XX. Y la iglesia seguía existiendo, seguía creciendo, especialmente en Norteamérica y sobre todo en otros países. Os recuerdo que en España hasta el año 2000, si no recuerdo mal, éramos 5.000 adventistas. Que España somos 17.000 desde la globalización, lo cual agradecemos. Pero España ha sido un terreno duro desde el principio. La gente ya no buscaba, fíjate, siglo XIX, la gente ya no buscaba a Cristo y la verdad bíblica, y menos en España. La gente lo primero que buscaba, por culpa de esa fragmentación, de esa ola de independentismo en todos los países, tanto la Unión Soviética como todos los países de Centro, Este Europa, todas estas divisiones, los Balcanes, una fragmentación tan brutal en la sociedad, tanta incertidumbre, que la gente lo que buscaba era un sentimiento de pertenencia. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y esto es lo que la gente buscaba. Una vez la gente tenía esto satisfecho, era el momento de presentar a Jesús, era el momento de presentar la verdad bíblica y entonces esperar el propósito de la segunda venida. Ahora esta es mi pregunta, porfa, no me contestes, porfa, no contestes, solo para ti. ¿Crees que la iglesia adventista en el siglo XX seguía haciendo un match, seguía conectando tan bien con las necesidades de la sociedad como lo hacía en el siglo XIX? Pero es que estamos en el siglo XXI. Llevamos más de 20 años en el siglo XXI y la población ha vuelto a cambiar. Es que el mundo evoluciona muy rápido y hoy ya ni siquiera la gente es no religiosa
pero espiritual, mayoritariamente cristiana. No es que la gente esté abrazando el neopaganismo, que muchos sí. No es que la gente esté adoptando ideas, filosofías orientales, que también, pero no en un gran número tampoco. La gente lo que es hoy, especialmente te hablo de España, la gente es poscristiana. Y poscristiano es lo más difícil que hay. Porque convencer a un poscristiano de que la Iglesia de Jesús, y Jesús especialmente, es lo que necesita, es como convencer a una persona que ha sufrido abusos de que se vuelva a casar con la misma persona. Y creo que no somos conscientes de la dificultad. Creo que a veces minimizamos la dificultad y creo que no le damos importancia a la realidad. Pero los poscristianos son los que se han decepcionado con la Iglesia, se han decepcionado con la religión, por todos los temas que vimos ayer, y a ellos les da igual que seas adventista, católico, protestante, testigo de Jehová. Les da igual, porque meten a todos en el mismo saco. El cristianismo, para ellos, ha destrozado la sociedad occidental. ¿Qué busca la gente hoy? Busca propósito. ¿Cuántos están elevando los casos de suicidio, especialmente entre los jóvenes? La gente busca propósito, necesita sentido en la vida. Pero ahora déjame que te haga una pregunta. ¿Tu vida cristiana tiene propósito y tiene sentido? ¿Tú vives tu relación con Jesús de una manera que está llena de propósito y de sentido? ¿O lo vives de una manera que está llena de desidia y de hastío? La gente lo que necesita hoy es propósito y sentido, pero no propósito y sentido religioso, porque enseguida nosotros metemos la religión. Tenemos que darles propósito y sentido y ser capaces de presentarlo de una manera en la que no necesitamos nombrar a Dios, sino simplemente transmitirlo. Déjame que te lo diga muy claro. La gente no necesita monsergas, la gente necesita que les quieras. Y lo que yo he percibido hoy es que a los adventistas nos cuesta un mundo dejar de mirarnos a nosotros para empezar a mirar qué necesita la persona de al lado y empezar a amarla. Nos cuesta un mundo. La gente busca propósito y sentido. Luego ya habrá tiempo de la comunidad, de la pertenencia. Pero muchas veces lo que buscamos es esto. Y por último, lo que la gente necesita, una vez tiene esto y esto satisfecho, entonces está abierta para escuchar de Jesús. Está abierta para encontrar la verdad que la Biblia propone. Pero todo esto, querido amigo, querida amiga, todo esto se da con amor. Un interés real y genuino. ¿Sabes cuál he visto que es el mayor número de personas no cristianas que entran en la iglesia? ¿Sabéis cómo es? ¿Queréis que os lo diga? Porque son el novio o la novia de una chico de la iglesia. Cuando hay amor por una persona, lo que para ti es importante, se lo transmites a la otra persona. Pero cuando la otra persona no te parece importante, necesitamos, y es la clave es muy fácil, necesitamos amar de verdad a las personas. Necesitamos ser Jesús en este mundo. Las manos, los pies, los ojos de Jesús, cuidando y estando en el lugar donde las personas no necesitan. Déjame que te diga otra pregunta y no, por favor, no respondas. ¿Crees que en el siglo XXI la Iglesia Adventista está haciendo un match con las necesidades de la sociedad? Fíjate lo que dice Ellen White. Jesús asumió la humanidad a fin de poder encontrarse con la humanidad. Coloca a los hombres bajo el poder transformador de la verdad, encontrándose con ellos en el lugar donde están. En el lugar donde están. No esperar que tú vengas a mí. Si tú quieres ligar y esperas que los chicos o las chicas vengan a ti, tienes que ser muy guapo o muy guapa. O tener un carisma brutal. Pero normalmente no funciona así. Normalmente si tú quieres pareja, tienes que salir a buscar algo. Esto es igual. El amor se busca. Esto de que amor a primera vista y que lo encuentras casualmente solo ocurre en Hollywood. Pero no en la vida de los actores, ¿estás fijado, no? En las películas sí. Pero luego esos actores tienen relaciones matrimoniales que les duran 3 telediarios. De Matthias Prats, que son más cortos aún. Último texto y lo dejo. Me encantaría que pudieras hacer este texto tuyo. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salves si no creen en él? Aquí Pablo es listo, ¿eh? ¿Cómo puede una persona que no cree en Dios? No, la Biblia dice, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Todo aquel que crea en Jesús será salvo. Y Pablo se pregunta, no, Pablo se frustra, Pablo se angustia, el corazón se le encoge. Pero ¿y cómo lo van a hacer si no creen? Si no creen, ¿cómo lo van a hacer? Pero Pablo continúa, menos mal que no acaba aquí. ¿Cómo pueden creer en él si nunca han oído de él?
Tiene lógica, ¿no? ¿Cómo van a creer en Jesús si nunca han oído hablar de él? O yo añado, porque Pablo aquí estaba siendo un principiante en esto, pero y tú y yo tenemos la ventaja de 2000 años de historia de cristianismo. La sociedad ha oído hablar de Jesús y no le gusta, porque lo que han oído les ha hecho mucho daño. ¿Cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Es que ahí es donde entras tú. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Si tú no vas, ¿cómo? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Querida iglesia, si tú me preguntas a mí, necesitamos hacer cambios, pero el cambio empieza en ti. Si tú no tomas este versículo, estos textos tuyos, si a ti no te preocupa, te angustia, te frustra ver que este mundo cada vez está más lleno de gente que es egoísta, que se odia, que solo busca lo suyo, si no te angustia el hecho de que el Jesús que tú vives, el Jesús que tú entiendes, sea de dominio público, si tú no sientes la necesidad de salir, si tú no tienes la necesidad de hablar, si tú no tienes la necesidad de mostrar lo que podría ser Jesús en esta sociedad en el siglo XXI, nunca cumpliremos lo que la Biblia nos pide. Así que de verdad, te lo digo de corazón, me gustaría que pudieras grabarte este texto, Romanos 10, 14 y 15, para que el cambio empiece en tu corazón, empiece allí donde tú decides ejercer tu fuerza de voluntad. Que Dios te bendiga.